¿Alguna vez te has preguntado quién imaginó los viajes en el tiempo, las invasiones alienígenas o las armas láser mucho antes de que existieran? Hoy vamos a hablar de un hombre cuya mente visionaria no solo predijo el futuro, sino que ayudó a darle forma. Un hombre que soñó con tanques de guerra antes de que existieran y que nos hizo mirar a las estrellas con una mezcla de asombro y terror. Su nombre es H. Ann G. Wells, pero ¿fue realmente el padre de la ciencia ficción? Acompáñame a desentrañar la historia de este genio incomprendido. Herbert George Wells, o H. G. Wells, para los amigos, nació en 1866 en un hogar humilde de Kent, Inglaterra. Su padre era jardinero y jugador de cricket, y su madre, ama de llaves. Desde pequeño, la vida no le fue fácil. Un accidente que le rompió una pierna lo confinó en cama durante meses. ¿Qué hace un niño aburrido y con una imaginación desbordante? Devorar libros. Esa fue su salvación y el inicio de todo. Se sumergió en mundos fantásticos y devoró conocimientos, especialmente de ciencias. Esta pasión lo llevaría a estudiar biología con Thomas Henry Huxley, un famoso científico conocido como el Bulldog de Darwin. Esta formación científica fue la clave secreta de su futura obra. No solo imaginaba, fundamentaba sus fantasías con la lógica de la ciencia. A finales del siglo XIX, Wells desató una tormenta literaria. En solo 4 años, de 1895 a 1898, publicó 4 novelas que cambiarían la literatura para siempre. Primero, La máquina del tiempo, donde no solo nos presentó la idea de viajar por la cuarta dimensión, sino que también nos ofreció una sombría visión del futuro de la humanidad dividida entre los dóciles Eloi y los salvajes Morlocks. Luego vino La isla del Dr. Moreau, una perturbadora exploración sobre los límites éticos de la ciencia y la naturaleza animal del ser humano. Después, El hombre invisible, una historia trágica sobre el poder y la locura que desata. Y finalmente, la joya de la corona, La guerra de los mundos. Esta novela fue un antes y un después. Por primera vez se narraba una invasión alienígena a escala global, con un realismo tan brutal que aterrorizó a los lectores victorianos. Los marcianos, con sus trípodes gigantes y sus rayos caloríficos, se convirtieron en un ícono cultural. Entonces, ¿es Wells el padre de la ciencia ficción? Aquí el debate se pone interesante. Muchos le dan ese título, pero sería injusto ignorar a otros pioneros como Julio Verne o Mary Shelley. Verne nos llevó a la luna y a las profundidades del océano, pero sus historias eran aventuras basadas en la tecnología de su época. Mary Shelley, con Frankenstein, exploró la creación artificial de vida y sus consecuencias morales. Sin embargo, lo que distingue a Wells es que utilizó la ciencia no solo como un elemento de la trama, sino como una herramienta para la crítica social y la especulación filosófica. Sus novelas no eran simples aventuras, eran advertencias, preguntas sobre el destino de la humanidad, el progreso y la moralidad. Si Verne fue el padre de la aventura científica y Shelley la madre del horror gótico científico, Wells fue sin duda el profeta de la ciencia ficción social. Él fue quien realmente consolidó el género como lo conocemos hoy. Pero la mente de Wells no se detenía en la ficción. Era un pensador incansable, un futurista. ¿Sabías que predijo la invención de los tanques de guerra? En su relato de 1903 The Land Ironclads, describió vehículos blindados y armados, capaces de cruzar trincheras más de 10 años antes de que los primeros tanques británicos entraran en combate en la Primera Guerra Mundial. Los oficiales militares de la época desestimaron sus ideas como pura fantasía. Winston Churchill, sin embargo, leyó a Wells y fue uno de los grandes impulsores del desarrollo del tanque. La imaginación de un escritor había influido directamente en la tecnología bélica y no se detuvo ahí. Wells imaginó guerras aéreas, bombas atómicas en su libro El mundo se libera de 1914 e incluso concibió ideas similares a lo que hoy conocemos como la enciclopedia online, un repositorio universal de conocimiento accesible para todos, al que llamó Cerebro Mundial. Su capacidad para extrapolar las tendencias científicas y sociales de su tiempo era simplemente asombrosa. Más allá de sus predicciones tecnológicas, el mayor impacto de H. G. Wells fue social y filosófico. Fue un socialista declarado, un defensor de la educación universal, de los derechos de la mujer y de un gobierno mundial unificado que pudiera prevenir las guerras y guiar a la humanidad hacia
un futuro mejor. Creía firmemente en el poder del conocimiento y la razón para superar nuestros instintos más destructivos. Sus obras no solo entretenían, sino que obligaban a la gente a pensar. La Guerra de los Mundos no es solo una historia de aliens, es una crítica brutal al imperialismo británico, poniendo a los ingleses en la piel de los pueblos que ellos mismos habían colonizado. La máquina del tiempo es una advertencia sobre las desigualdades de clase y sus consecuencias a largo plazo. Wells usó la ciencia ficción como un espejo para mostrarnos nuestras propias fallas y nuestras potencialidades. Nos hizo confrontar las grandes preguntas: ¿quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué significa ser humano en un universo vasto y a menudo indiferente? Con el paso de los años, Wells se convirtió en una celebridad mundial. Debatió con figuras como George Bernard Shaw y tuvo encuentros con líderes mundiales como Franklin D. Roosevelt y Joseph Stalin, intentando siempre promover sus ideas de un mundo más justo y pacífico. Aunque sus visiones utópicas de un gobierno mundial nunca se materializaron como él esperaba, su influencia cultural es innegable. Cada vez que ves una película sobre viajes en el tiempo, una invasión alienígena, un científico loco o un futuro distópico, estás viendo la sombra de H.G. Wells. Gene Roddenberry, creador de Star Trek, y George Lucas, de Star Wars, son herederos directos de su legado. Él sentó las bases, creó los arquetipos y nos demostró que la ciencia ficción es el género más poderoso para explorar las esperanzas y los miedos de la humanidad. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿fue H.G. Wells el padre de la ciencia ficción? Quizás el término padre se quede corto. Fue un arquitecto, un profeta, un agitador social y un visionario. Fue el hombre que nos enseñó a mirar al futuro no con pasividad, sino con una mente crítica y una imaginación audaz. Nos retó a ser mejores, a aprender de nuestros errores y a soñar con mundos imposibles para, quizás, algún día, hacerlos realidad. Su vida, marcada por la superación y una curiosidad insaciable, es una prueba de que a veces las ideas más fantásticas son las que tienen el poder de cambiar el mundo real. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la vida y obra de uno de los grandes genios del siglo XX. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte futuros videos. Déjame en los comentarios cuál es tu obra favorita de H.G. Wells. Nos vemos en el próximo video.